Te puse a ti. Vamos a ver si tú puedes grabar entonces. Ya está grabando. Perfecto. ¿Viste? Las cosas hay que buscar solución. Muy bien. Muy bien. Entonces así no perdemos la sesión. Bueno, cuando quieran. Buenos días con todos, buenos días doctor, buenos días compañeros. Nosotros somos el primer grupo y nos ha tocado exponer gastritis y duodenitis. Está conformado por Lisbeth Enríquez, Diana Hervis y Selene Quevedo. Primeramente vamos a hablar de gastritis, que una definición de gastritis son trastornos asociados a cambios inflamatorios en la mucosa gástrica. Esto se debe por dos tipos de etiología, como factores exógenos y factores endógenos. En donde los factores exógenos tenemos que principalmente la causa es por Helicobacter pylori y otras infecciones, el consumo de AINES, irritantes gástricos, drogas, alcohol, tabaco, cáusticos o radiación. Y los factores endógenos es ácido gástrico y pepsina, bilis, jugos pancreáticos, urea e inmunes. ¿Cuál es la patogenia de la gastritis? La gastritis tiene tres diferentes patogenias, como la preepitelial, las epiteliales y las subepiteliales. La preepitelial, que esta causa daño en la barrera de moco, cambio de la secreción de bicarbonato y de fosfolípidos y incremento de la viscosidad del moco. Las epiteliales, por ejemplo, pierden la capacidad de restitución del epitelio de las células lesionales, hay transportadores ácidos básicos y factores de crecimiento epitelial. Y las subepiteliales, por ejemplo, hay daño, hay menor flujo sanguíneo y presencia de leucocitos por el daño de la mucosa. Estos estos tres tipos de patogenias o fisiopatología van a lesionar a la mucosa, van a permitir la acción del ácido y las proteasas y ácidos biliares que afectan la minina propia de la mucosa, la lesión vascular, y va a haber mayor acción de las histaminas. Hay diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, en la clasificación anatomopatológica basada en su presentación, prevalencia y etiología, que estas son gastritis y gastropatías agudas, infección principalmente por una infección aguda de Helicobacter pylori, lesiones agudas por estrés o el consumo excesivo o de larga data por AINES. También con otras gastritis, o gastropatías agudas y gastritis aguda vírica. Además, hay otra clasificación un poco más actual, que es la clasificación de Sidney, que esta es basada en hallazgos endoscópicos, histológicos y etiológicos, topográficos y de gran daño. En donde, por ejemplo, en la fase aguda va a haber un infiltrado inflamatorio con presencia de neutrófilos, y también la clasificación basada en criterios etológicos, endoscópicos y patológicos, que es por lo común en las gastritis crónicas, en donde vamos a encontrar infiltrado linfocítico, células plasmáticas asociadas a metaplasia. Estos dos tipos de gastritis, tanto aguda como crónica, por ejemplo, podemos encontrar en gastritis crónicas infrecuentes como gastritis granulomatosas, enfermedad de Crohn, sarcoidosis, linfoma, enfermedad de Whipple, vasculitis, gastritis eosinofílicas, gastritis de colágena, gastritis linfocítica y gastritis hipertróficas como enfermedad de Mentrier, gastritis hipertrófica y el síndrome de Zollinger-Ellison.
Ya, entonces, en la clasificación actualizada de SEINE, como ya vamos, va a haber una división histológica y una división endoscópica. Por ejemplo, en la división histológica vamos a encontrar una etiología, por ejemplo, asociadas a gastritis agudas, gastritis crónicas, de formas específicas en su topología. Y la morfología pueden ser algunas variables graduables o variables no graduables como la pangastritis, gastritis de andro o gastritis de cuerpo. Pero en la división endoscópica, en su topografía, por ejemplo, podemos encontrar lo que es edema, eritema, friabilidad, también hiperplasia, atrofia de la mucosa gástrica. Esto ya en un estudio endoscópico. Más bien ya cuando se hace la endoscopía, podemos nosotros mm, em, basarnos en la clasificación de SIND. Sí, Ney, perdón. Ya, la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos nos dice que en las gastropatías no existe un componente inflamatorio, pero sí daño epitelial o endotelial, en lo cual se denominan endoscópicamente como gastritis erosivas o hemorrágicas. En las gastritis no específicas endoscópicamente son normales, pero histológicamente hay un componente inflamatorio y hay hallazgos histológicos específicos. Por ejemplo, aquí una tablita sobre la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. Por ejemplo, nos habla sobre las gastropatías o gastritis erosivas y hemorrágicas por el consumo de drogas, alcohol o por situaciones de estrés, cáusticos, radiación o gastropatías por gastropatía hipertensiva, como la hipertensión portal. En las gastritis no erosivas o no específicas, por ejemplo, infecciones como Helicobacter pylori, autoinmunes como anemia perniciosa, gastritis linfocítica, gastritis biliar o gastritis inespecíficas. Y finalmente, las gastritis de tipo específico, como infecciones, gastritis flemonosa, citomegalovirus, cándidas, parásitos, larva de anisakis y estrongiloides. Ya. El diagnóstico, por ejemplo, primeramente en las manifestaciones clínicas, las gastritis pueden ser totalmente asintomáticas y en caso de existir síntomas, estos no son propios o si no atribuibles, como son, por ejemplo, la presencia de ardor o pirosis, dolor o molestias postpandreales en epigastrio, llenura precoz, vinagreras, náuseas, distensión abdominal. Estos síntomas también pueden estar presentes en la dispepsia en ulcerosas o úlceras o neoplasias de tipo gástricas o duodenales o en colon irritable. Además, se pueden manifestarse con hemorragias crónicas o agudas que podrían llegar a ser masivas con hematemesis y melenas. Los hallazgos endoscópicos, por ejemplo, tenemos signos endoscópicos que van a incluir edema, eritema, mucosa hemorrágica, van a estar procesos punteados hemorrágicos, frialdad, exudados, erosiones, pliegues hiperplásticos y la presencia de signos de atrofia de la mucosa dada por visualización de vasos submucosos con aplanamiento o pérdida de los pliegues. Y estos signos endoscópicos pueden localizarse topográficamente a nivel del antro o en el cuerpo o en todo el estómago como en la pangastritis. Los hallazgos histológicos, algo muy importante que también hablaba sobre la bibliografía que consultamos, que no se debe abusar del diagnóstico de gastritis, por lo que se requiere realizar la biopsia para confirmación histológica, establecer la presencia o ausencia de Helicobacter pylori o de otras formas de gastritis específica. Continuando con la exposición.
En los exámenes de laboratorio, estas pruebas van a determinar algunas causas de la gastritis. Por ejemplo, en el caso del Helicobacter pylori se puede detectar mediante métodos invasivos como la endoscopía y biopsias para el estudio histológico. También nos hablaban de pruebas para detectarles de acuerdo al tipo de sensibilidad y especificidad, como tenemos la ureasa rápida, que va a dar una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90%. Este es de tipo invasivo, pero sus características es barato y es de un diagnóstico rápido. La histología de la misma manera tiene un 90% de sensibilidad y especificidad, es invasivo. Este es más costosa, es lenta pero es específica. El cultivo nos va a dar un 50% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Es invasivo, pero es útil en el caso de que haya una infección de gastritis por Helicobacter pylori que sea resistente. La serología IgG tiene un 80% de sensibilidad y 80% de especificidad, es no invasivo, pero no va a medir la infección actual. Y la prueba de aliento tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 90%, es no invasivo, y este nos va a servir para el control de la erradicación. Y el antígeno hecho en la deposición tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90%. No es invasivo y también nos sirve para el control de la erradicación. Nos decía que se pueden hacer en casos especiales pruebas serológicas para anticuerpos contra el citomegalovirus, herpes, sífilis, anticuerpos contra células parietales gástricas, factores intrínsecos y de la bomba de protones productoras de ácido. Además, en casos especiales podemos hacer estudios microbiológicos de las biopsias en busca de citológicos infecciosos como la estrogilidiasis. Y ante la sospecha del síndrome de Solen-Ellison, el dosaje de la gastrina puede definir un diagnóstico. Gracias, Cel. Esa diapositiva está duplicada. Pásale, Cel. Hablando ahora del tratamiento para la gastritis, primero vamos a dar un tratamiento sintomático ante un diagnóstico presuntivo mediante la clínica de la gastritis y mientras se realiza la endoscopía y confirmación. Vamos a llevar una dieta mediante alimentación evitando irritantes como el café, el tabaco y el ají, y a contrarrestar la agresión de la barrera gástrica mediante antiácidos orales, citoprotectores de la mucosa gástrica como sucralfato, bismutol o misoprostol, antagonistas de los receptores H2 e inhibidores de la bomba de protones o gastrocinéticos si es que existe la evidencia de trastornos de motilidad gastroesofágica o gastroduodenal. Pásale, Cel. Como medidas de tratamiento específico, si es que estamos frente a una gastritis por AINES, lo que vamos a recomendar es el retiro o reducir las dosis o la administración en conjunto con la alimentación. Si es que los síntomas persisten, debemos someter ya al paciente a una endoscopía diagnóstica y un estudio histológico para confirmar la etiología del por AINES y en base a ello ser tratado sintomáticamente. Podemos darle sucralfato 1 gramo 4 veces por día antes de los alimentos y acostarse. Misoprostol, un análogo de la prostaglandina, 200 miligramos 4 veces por día, o un antagonista de receptores 2 como la ranitidina de 150 miligramos 2 veces por día. O inhibidores de la bomba de protones con una dosis diaria de omeprazol 20 gramos o rabeprazol de 20 miligramos o pantoprazol de 40 miligramos o esomeprazol de 40 miligramos. Pásale, Cele. Si es que estamos frente a una gastritis alcohólica, podemos dar nosotros antagonistas de los receptores 2 o sucralfato 2 a 4, por 2 a 4 semanas. Si existe una gastritis por estrés, podemos usar un uso endovenoso de antagonistas de receptores H2 o inhibidores de la bomba de protones o sucralfato por vía oral para reducir la incidencia de sangrado digestivo hasta un 50%. En la gastropatía por hipertensión portal está indicado el uso de propanolol o nadolol, que van a reducir la incidencia de sangrado agudo recurrente por la reducción de la hipertensión portal. Y cuando falla la terapia con propanolol, se puede usar procedimientos de descompresión portal. Pásale, Estela. En la gastritis asociada al Helicobacter pylori,
El tratamiento para el Helicobacter tenemos esquemas de erradicación. Como primera línea, que se va a usar un tratamiento de 7 a 14 días, tenemos en las poblaciones que tengan una resistencia a la claritromicina de menor al 15 al 20% o mayor al 40% al metronidazol, podemos usar la claritromicina en 500 miligramos 2 veces al día, la amoxicilina 1 gramo 2 veces al día. En poblaciones que tengan resistencia en una resistencia igual, podemos usar la claritromicina en 500 miligramos 2 veces al día, el metronidazol 500 miligramos igual 2 veces al día, con tinidazol 500 miligramos 2 veces al día. Este esquema tiene una duración de 1 a 2 semanas y tiene un porcentaje de erradicación del 87 al 91%. En áreas donde hay resistencia alta a la claritromicina y metronidazol, podemos dar una terapia cuádruple con bismutol, que sería un inhibidor de bomba de protones con una dosis estándar que sería de 20 miligramos 2 veces al día, bismuto 525 miligramos una vez al día, tetraciclina 500 miligramos y metronidazol 500 miligramos. Como segunda línea, este tratamiento ya va a estar dado de 10 a 14 días. Vamos a usar el bismuto en terapia cuádruple cuando no se haya usado en la primera línea. En una terapia triple vamos a reemplazar la claritromicina por el metronidazol, donde hayan resistencias del metronidazol menores a 40%. Y nos hablaba que en América Latina y China ellos prefieren la furazolidona en vez del metronidazol. Entonces, en estos vamos a usar un inhibidor de bomba de protones en una dosis estándar que es 20 miligramos 2 veces al día, la furazolidona 200 miligramos 2 veces al día y la amoxicilina 1 gramo al día. Va a tener un porcentaje de erradicación del 86 al 90%, del 87 al 90%. Pásale, Celia. Como tercera línea o tratamiento de rescate, este va a estar dado de 10 a 14 días. De igual forma vamos a usar el inhibidor de bomba de protones en dosis estándar 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo diario, levofloxacina de 200 a 500 gramos 2 veces al día, con rifabutina 150 miligramos 2 veces al día, o con furazolidona 200 miligramos 2 veces al día. Este va a tener un porcentaje de 87 al 90% de erradicación. Y como esquemas alternativos podemos usar una terapia secuencial triple de 5 días más, es decir, un tratamiento de 15 días con inhibidor de bomba de protones a dosis estándar por 10 días, amoxicilina 1 gramo diario, 1 gramo 2 veces al día, claritromicina 500 miligramos 2 veces al día y tinidazol 500 miligramos 2 veces al día. Este podemos dar 5 días seguido por continuando el medicamento por otros 5 días y 5 días más. Esto podemos, este tiene un porcentaje de erradicación del 89 al 90%. Dale, cámbiale, Celia. Nos hablaba como dato anexo que el Consenso de Cáncer Gástrico de Asia-Pacífico, que fue publicado en el 2008, va a recomendar el tratamiento de los pacientes con Helicobacter pylori en las poblaciones con Helicobacter pylori que estén asintomáticos debido a la elevada frecuencia de cáncer gástrico por el cáncer gástrico por esta causa, ya que tenía una incidencia de 20 pacientes en 100,000 habitantes. En el pronóstico, este va a ser dependiente de acuerdo a la etiología y en los que existen tratamientos específicos de supresión de cura va a conseguirse la remisión completa. En caso contrario, se obtendrán periodos de mejoría sintomática. En caso de gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal tipo incompleto, que es un sustrato a la formación de pólipos o adenomas o displasias, esto ya debe ser manejado por especialidad. Sí, es el. Aquí tenemos no sé si lo ven bien. Tenemos Bueno, se ve el flujograma, no importa, lo que puedes hacer es
hablar sobre el flujograma. Ya. Aquí lo que no sé si yo lo coloco en pantalla completa, sí, apenas se ve. Pero claro, la idea es tener todo el flujograma en una sola lámina, como tú lo estás haciendo. Entonces puedes ir señalando con el mouse que se puede ver mientras vas con el flujograma, Lisbeth, ¿sí? Ya, doc. Ante la sospecha de gastritis, lo que vamos a hacer es dar medidas terapéuticas generales, como ya les comentamos. Si es que no hay una mejoría de los síntomas, vamos a realizar una endoscopía más una biopsia. Si es que tenemos en el diagnóstico de la biopsia un Helicobacter pylori positivo, vamos a dar el tratamiento de erradicación. Vamos a hacer un control post-tratamiento. Si es que hay curación, vamos a ver un Helicobacter pylori negativo, y si es que no hay alivio, podemos encontrar un Helicobacter pylori positivo o negativo. Si es, volvemos a reevaluar, podemos dar psicoterapia y dar tratamiento sintomático, y vamos a buscar, o podemos dar la búsqueda de otro diagnóstico como dispepsia y dar tratamiento sintomático. En caso de que estemos frente a un Helicobacter pylori negativo, vamos a buscar otros agentes etiológicos, vamos a dar un tratamiento específico y sintomático, y en caso de que sea una gastritis inespecífica o idiopática, vamos a dar un tratamiento sintomático y vamos a buscar las causas de dispepsia. Claro. ¿Cuánto la exposición? Tal vez alguna duda. Eso es. ¿Hay alguna duda? Bueno, ya ustedes ven aquí cómo estos cuadros se superponen y los síntomas que al principio en el día pasado, la sesión pasada vimos que eran así como epigastralgia y demás. Habíamos hablado solo de esofagitis, ahora se convierte ya en que es inespecífico porque puede estar dado por eso, por una afección del esófago inferior, por una, y también por una gastritis, por una duodenitis, y así vamos a ver que pudiera ser incluso por una úlcera, con sutiles síntomas que de verdad no nos dan seguridad. Entonces ayuda muy bien un interrogatorio. Ya la Helicobacter saltó al ruedo de artistas hace varios años y ya, ya se quedó. Antes, cuando yo estudié medicina, se decía que no había bacteria que pudiera crecer en el estómago a sí mismo. De alguna manera, algunas bacterias podían llegar al intestino, pero ahora ha cambiado muchísimo toda la fisiopatología, y como ustedes pueden ver. Y pueden seguir apareciendo datos, pero por lo menos en los datos actuales es así. Es esto. La amoxicilina, un medicamento que ya por sí solo no había quedado solo reservado para algunas patologías en embarazadas, volvió a la palestra porque combinado con toda la terapia que se usa para el Helicobacter, ya tiene utilidad. Pero la amoxicilina prácticamente no se usaba, sino junto con clavulánico, etcétera, para inhibir la beta-lactamasa. Entonces, lo que quiero comentarles es que en la medicina no hay nada absolutamente escrito, todo puede ser, es muy dinámico y podemos volver a esquemas anteriores. El metronidazol, que solo se había ido reservando para la amibiasis hepática, porque ya había otros medicamentos que podían sustituir las infectaciones por la entamoeba histolítica, que era su principal, y anaerobios por vía endovenosa, volvió entonces a la palestra también en pacientes en uno de los esquemas de tratamiento de Helicobacter. Entonces no podemos discutir así a sangre y fuego absoluto sobre algún medicamento o algún tratamiento, porque el día de mañana, con algunos estudios, puede cambiar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, mientras tanto, de todas maneras, este esquema, aunque uno lo vea largo, así como vimos con la primera parte de reflujo, es muy sencillo. Eso nos vamos acostumbrando.
A medida que uno va viendo pacientes, va viendo el esquema y eso va haciéndolo un flujograma mental. Si te da esto, voy a hacer esto y aquello, voy a hacerlo lógico. ¿De qué manera se puede practicar esto? Bueno, viendo casos clínicos, ya sea en la práctica médica diaria o viendo casos recogidos en los libros, por lo menos para ejercitar la conducta. Bien, Lisbeth, entonces vamos a hablar ahora de duodenitis. Ajá. Para ¿Algún otro comentario quieren hacer ustedes? añadir un poco más, nos decía que, bueno, en el medio en el que nosotros trabajamos en la atención primaria en salud, la terapia que nosotros más usamos es el esquema triple, con el cual, bueno, en mi caso yo he tenido buenos resultados con mis pacientes, que es el uso de un inhibidor de bomba de protones, más claritromicina y más amoxicilina. Pero en sí también no hay nos dice la bibliografía que no hay una terapia ideal y que la causa más frecuente de fallo en el tratamiento va a ser la no adherencia y la resistencia a los antibióticos. Y Lisbeth, es muy importante, yo les voy a comentar algo, en los pacientes fumadores. Los pacientes fumadores hay muchos estudios donde hay un índice de fracaso importante en el tratamiento con Helicobacter. Y de verdad, Libre, sí está bien, la terapia triple me parece bien. Sin embargo, yo le coloco siempre un cuarto. Yo le coloco siempre un medicamento que sea antiparasitario. No necesariamente metronidazol. Metronidazol lo agrego en los pacientes que, en los niños, porque hay un estudio por ahí en los niños que metronidazol va bien. Y en los pacientes que ya han tenido un segundo episodio, ya no importa que sea un año, hay estudios que revelan eso. Y sabes también por qué, porque pacientes que están muy sintomáticos o que han tenido nuevamente, aquí yo no he visto estudios, por lo menos en la población de Loja, donde haya resistencia a la claritro, ¿ves? O algún otro antibiótico de los usados. Entonces tengo que tratar a esos pacientes como si fueran resistentes en beneficio de ellos. Bien, a mí sí, alguna vez algún paciente que por primera vez presenta Helicobacter y no tiene una historia de años de dispepsia, yo le coloco la terapia triple y me ha ido bien. Pero en pacientes que ya tienen recidiva o que siempre dicen, no, yo hace 2, 3 años me han tratado aquello y no hay seguridad, yo le coloco el triple. Por lo menos utilizo, hay esquemas con tinidazol, hay esquemas con metronidazol, ¿verdad? La furasolidina, de verdad, como tú comentaste, no la he usado. No está en nuestros esquemas en general de los gastos que dicen aquí, pero tal vez hay literatura de algunos países de Latinoamérica que lo han hecho con buenos resultados. Aquí no creo tener experiencia con eso. Y con los gastos que yo he conversado, no veo que la usen de manera continua, pues. Entonces, fíjese que todos esos esquemas, el esquema de manejo va igual para todos, pero el esquema de tratamiento varía según la región, según donde estemos, eso según los índices de resistencia que tengamos. Con esta pandemia dudo que se pongan a trabajar con resistencia bacteriana a Helicobacter. Entonces, eso es lo malo. La gente se dedica a lo que está de moda, de lo que está más frecuente y deja de lado lo demás. Bueno, ¿algún otro comentario? Nada, todo muy bien. Lisbeth, muy clara. Perfecto. Yo creo que estuvo muy claro, chicas. Selena hizo un excelente recordatorio de la de la etiopatogenia y ya, Lisbeth, con esto. Y la duodenitis, vamos a ver. Sí. Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. La El, Hervis. el siguiente tema es de la duodenitis. Como definición tenemos que es un proceso inflamatorio de diversa etiología que ocurre a nivel del duodeno, es decir, en la primera porción del intestino delgado. La incidencia y prevalencia de duodenitis es hasta el 5 o 9% de los individuos con hemorragia de la parte alta del tubo digestivo. En países de vías de desarrollo con un sistema sanitario deficiente, con bajo nivel cultural y socioeconómico, la prevalencia asociada al Helicobacter pylori es del 60 al 80% en niños y el 100% en adultos. Y en países desarrollados con mejor asistencia sanitaria y cultural y mayores ingresos económicos, la prevalencia va a ser en niños del 5 al 10%,
y en adultos un 20 al 30%, siendo uno de los 60 al 70% en mayores de 40 años. Dentro de las causas tenemos que existen varias causas que pueden llegar a ocasionar una duodenitis. Entre ellos tenemos los factores infecciosos, que están, el principal es el Helicobacter pylori. Dentro de las causas exógenas tenemos el consumo de alimentos irritantes, por ejemplo la mostaza, la pimienta, alimentos poco masticados o alimentos con grasa, el abuso del tabaco y alcohol, medicamentos químicos, por ejemplo los AINES, que pueden irritar la mucosa duodenal. Dentro de las causas endógenas tenemos la uremia crónica, el ácido úrico, la diabetes y factores alérgicos como el molusco o medicamentos, como le hablaba de los AINES. Otras causas tenemos la congestión de la mucosa duodenal por la descomposición cardíaca o por una cirrosis hepática que puede provocar el estasis venoso en las paredes del duodeno. Dentro de la, ya pasan el SL, dentro de la patología, tenemos que la duodenitis son producidas por un desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa gastroduodenal en la secreción del ácido gástrico y péptico. El helicobacter la secreción del ácido gástrico afecta la producción del bicarbonato en el duodeno, con lo que reduce el pH luminal en el duodeno. Y eso es lo que va a provocar que se irrita la pared del duodeno. Pásale. Ya dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que la inflamación en el revestimiento del duodeno puede resultar en un dolor abdominal, sangrado y otros síntomas gastrointestinales. Los síntomas que pueden variar en la intensidad entre los individuos pueden presentar dolor abdominal, que puede ser de intensidad variable, puede estar acompañada de náuseas, vómitos, dispepsia, puede haber una alteración en el ritmo de la digestión y con frecuencia se acompañan con reflujo esofágico. Pueden haber síntomas graves que pueden indicar una condición que amenaza la vida. Se puede ver una anesis o melenas, anemia y pérdida de peso y un dolor abdominal severo. Continúa. Ya, dentro de la clasificación de la duodenitis tenemos por el tiempo de la evolución, por la gravedad y por la acción. Según el tiempo de evolución tenemos en aguda y crónica. En la aguda van a aparecer repentinamente y persistir por periodos cortos de tiempo y los síntomas van a ser más graves. Dentro de la crónica va a persistir durante largos periodos de tiempo, o incluso años. Puede ser asintomática la mayor parte del tiempo con fases cortas de síntomas graves. Dentro de la clasificación, dentro de la gravedad de la lesión y la inflamación de la pared duodenal puede ser no erosiva o erosiva. En la no erosiva, las paredes del tubo están inflamadas, pero no en la erosiva, la pared inflamada erosina se observa en una o varias erosiones casi siempre planas, que pueden estar cubiertas por un exudado blanco, amarillento, grisáceo, y estas erosiones se alteran con áreas de eritema. Y según la ubicación puede ser vulvar o posvulvar. Vulvar es la que la inflamación se localiza en el bulbo duodenal. Esta es la zona más frecuente afectada, especialmente delante de la pared. Y posvulvar, la inflamación es visible en las partes del duodeno después de la parte vulvar. También se puede clasificar como duodenitis proximal. Posvulvar, que ocurre en áreas más cercanas, pero no dentro del bulbo duodenal. En áreas distales posvulvar que se ocurren más lejos del bulbo duodenal hacia el yeyún. Ya, pásale, Celine. Dentro del diagnóstico, como hablamos, tenemos que tener en cuenta que una buena historia clínica, hay que hacer exámenes de sangre con una biometría hemática, donde nos vamos a encontrar con una anemia
y la BCG que puede estar elevada. También sangre oculta en heces. Es recomendable también realizar una TAP y una endoscopia duodenal y biopsia de la mucosa y una serie esofagóstica duodenal. También tenemos que dentro para el diagnóstico es necesario hacer una endoscopia gastrointestinal en la cual nos va a ayudar para ver dónde podemos localizar la inflamación. Como les hablaba, se puede haber una duodenitis eritematosa exudativa, donde puede presentar el eritema que puede acompañarse con cierto grado de friabilidad. Una duodenitis erosiva, donde puede observarse varias erupciones que pueden estar cubiertas por un exudado blanco, amarillento, grisáceo. Y en una duodenitis hemorrágica que se va a hacer característica la presencia de un fondeado petequial en la mucosa. Pásale a la siguiente diapo. Ya. También teníamos que es necesario realizar, como la endoscopia dice que para el diagnóstico principal podemos hacer una radiografía de tórax para evaluar todo el tracto pero la principal para el diagnóstico podemos hacer una endoscopia, la cual les indicaba lo que nos podría presentar lo que podríamos encontrar en una endoscopia, la clasificación de las duodenitis. Pásale, Cele. Ya para el tratamiento de la duodenitis, de elección de la primera línea tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que vamos a dar, va a ser cada 12 horas con una duración de 10 a 14 días. También que puede estar acompañado con antibióticos, que a ver. Claro, pero ese es el caso de que la etiología sea la misma de la que comentaba Lisbeth. Helicobacter, que involucraba Helicobacter. También podemos utilizar los reducibles. Entre ellos podemos encontrar el principal que podemos encontrar nosotros en el centro de salud es la ranitidina, que va a reducir la cantidad de ácido liberada por el tubo digestivo. También se pueden utilizar para tratar estos trastornos los inhibidores de la bomba de protones, los cuales van a bloquear las células que producen el ácido, como el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, y también podemos utilizar antiácidos como el carbonato de calcio, el carbonato de aluminio, el hidróxido de aluminio, los cuales nos van a ayudar para neutralizar el ácido estomacal y aliviar el dolor, lo cual puede impedir que el organismo absorba otros medicamentos, así que se recomienda que tome los antiácidos al menos una hora antes de otros medicamentos para evitar un efecto secundario. Nos hablaba sobre los cambios en los hábitos, es dejar de evitar de fumar y consumir alcohol, alimentos condimentados, bebidas ácidas y medicamentos tales como la aspirina que le hagan daño al estómago. Dentro de las prevenciones, como les decía, el cambio en los estilos de vida, dejar de fumar y consumir alcohol por completo, suspender el uso de analgésicos como la aspirina, el naproxeno y el ibuprofeno, evitar una dieta irritante y el alcohol, y aprender cómo aliviar el estrés y relajarse. Una de las complejas de la duodenitis tenemos que puede ser complicada por una enfermedad gastrointestinal sudeste. La inflamación puede causar una úlcera en el estómago o duodeno que pueden causar sangrado. Y el sangrado es crónico, puede llevar a una disminución en los niveles de hierro y en la sangre, lo que puede llegar a provocar la anemia. Perforación de úlceras, esto permite que la sangre
y los alimentos parcialmente digeridos y el ácido clorhídrico entre la cavidad abdominal causando una peritonitis. Y estenosis pilórica como resultado del paso de los alimentos del estómago al duodeno que puede ser restringido. Ya. ¿Algún comentario? Porque yo tengo uno, Jenny. Resulta que está bien tu presentación, lo más frecuente en la actualidad en una persona adulta pudiera ser también el Helicobacter, pero resulta que hay otras etiologías de la duodenitis, que en nuestro medio, Ha sido también, bueno, entre las causas que eran menos comunes también podríamos encontrar la enfermedad de Crohn, trastornos autoinmunitarios, reflujos biliares, ciertas infecciones virales, por ejemplo, causadas por herpes simple. Puede haber... No, pero yo me refiero a algo más frecuente que en nuestro medio está así por el tratamiento de agua, ¿verdad? Que es la duodenitis por Giardia. Y muchas veces son levemente sintomáticos o asintomáticos. Y mira que es frecuente. Hay muchos pacientes que uno ve que tienen francamente una clínica de duodenitis y en la endoscopia sale Giardia, ¿bien? O si no se le hace la endoscopia, salen negativos para Helicobacter y realizando examen repetido de heces, que en este caso es lo que está indicado, no sale nada y uno da un tratamiento ya sea con metronidazol, continidazol y nitaxosanida, que es el que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque tiene un mayor espectro, aunque hay que tener cuidado, por supuesto, con los efectos secundarios, ¿no? Si un paciente que no tenga problemas hepáticos, etc. Sin embargo, es bastante frecuente, no es despreciable la frecuencia. He comentado con otros colegas y bueno, la giardiasis es algo endémico, pues. Es algo endémico porque tiene que ver en nuestro medio hay mucha parasitosis y como tal, dentro de ella está la giardiasis. Bien, entonces nunca hay que olvidar las parasitosis intestinales, especialmente la giardiasis, que es la que afecta en mayor medida la parte duodenal. ¿Mm? La parte duodenal y bueno, se confunde con Helicobacter, o sea, no todo es Helicobacter, es así como que no todo es COVID actualmente en la parte de dolor de garganta y que haya dolor de cabeza, ¿verdad? Sobre todo en casos donde tenemos síntomas combinados. Tenemos problemas digestivos altos, como esa epigastralgia que podemos tener, pero también tenemos diarrea. Entonces, diarrea que puede ser intermitente, que puede ser continuada, una sensación de cansancio, podemos tener incluso náuseas sin tener gastritis, una pérdida de peso inexplicable en una persona que obviamente no vamos a pensar en un cáncer ni en una úlcera, porque no tiene clínica como tal, ¿entiendes? Son esas clínicas inespecíficas. Entonces, ante estos pacientes, hagan examen seriado de ese y si es posible, al fresco, para que entonces diagnostiquen la giardiasis. Bien, no se les olvide eso. Por eso yo en tu exposición yo estaba esperando, ahorita dice giardia, ahorita sale con giardia. Y no se espere la giardia. Claro que esas otras menos frecuentes, que son enfermedades, las que tú mencionaste, prácticamente son más del intestino grueso, pero pueden subir hasta el intestino delgado. Está bien, el colon irritable, la Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, que no es frecuente que estén arriba, ¿verdad? Pero también pudieran subir. Entonces, no se olviden de esto. Una simple enfermedad, bueno, simple no, una enfermedad parasitaria que es tan frecuente, ¿verdad? Y que el síntoma que ustedes nos puede alertar es que tenga esos síntomas altos, pero también tenga diarrea. Diarrea que no siempre es masiva, sino que muchas veces es intermitente. ¿Eh? Entonces hay que estar pendiente de eso. Ya, doctor. Muchas gracias. Eso.
Entonces, bueno, no sé, antes de comenzar, si quiere, eh, hacemos un pequeño receso, ustedes de unos 20 minutos. Lisbeth puede dejar de grabar un momentico o ya dejar de grabar. Puedes ponerle stop. Ya le- Lisbeth, tú tienes que cerrar la sesión, ¿verdad?